Entonces hoy es viernes 9 de diciembre del año 2022, son las 5 p.m. hora de México y ahora vamos a continuar estudiando el curso del compendio de la Abhidhamma. Voy a compartir pantalla y hoy día vamos a continuar con la clase número 4 del compendio de la Abhidhamma, que estamos en el primer capítulo. Y nosotros vamos a recapitular un poco, vamos a ver lo que estudiamos en la clase anterior. En la clase número 3 nosotros estudiamos las 24 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos y estudiamos las 15 conciencias de la materia sutil. En la clase anterior nosotros explicamos cada una de estas 3 columnas de las conciencias hermosas. La primera columna son conciencias sanas, explicamos. La columna siguiente, la del medio, son conciencias resultantes. Y la tercera columna son conciencias funcionales. Y nosotros explicamos de que cada una de estas conciencias se distingue de acuerdo a la presencia de, si tienen 2 o 3 raíces hermosas, del no apego, no enojo y no ignorancia. O sea, y explicamos de que no apego, no enojo, no ignorancia no significa la ausencia solamente de estos factores insanos, sino también se refiere a la presencia de buenas cualidades. Entonces, en la clase anterior nosotros explicamos las 8 conciencias sanas, ¿por qué hay 8? Es porque hay distintos tipos de sensaciones, que pueden ser sensaciones de placer o sensaciones que no son ni de placer ni de dolor, sensación de indiferencia. Y también explicamos las conciencias de la materia sutil y explicamos que para poder alcanzar este tipo de conciencias, para aquellos seres que estamos en la esfera de los sentidos, entonces se requiere un tipo de desarrollo meditativo. Entonces esas conciencias de la esfera de la materia sutil, como vamos a estudiar en los siguientes capítulos, son conciencias que ocurren en los planos de los brahmas, naturalmente. Pero para seres que pertenecen a la esfera de los sentidos como nosotros, para poder alcanzar o hacer surgir esas conciencias, nosotros tenemos que practicar la meditación samatha de tranquilidad y practicar la meditación samatha con cierto tipo de objetos que conducen precisamente a ese tipo de conciencias. No todos los tipos de meditación samatha conducen a surgimiento de las conciencias de la materia sutil. Y también explicamos en la clase anterior, estamos haciendo un resumen, de que hay 5 conciencias sanas, que es la primera columna, 5 conciencias resultantes, que es la columna del medio, y 5 conciencias funcionales, que son la tercera y última columna. Y estas conciencias se caracterizan porque tienen lo que se llama factores de jhana. En Pali se denomina jhananga, ¿no? No obstante, cada una de estas conciencias tiene muchos factores mentales asociados, más de 30. Hay 5 factores que son los predominantes, que son los factores de jhana. Y esos factores de jhana son la aplicación inicial, en Pali es vitaka, la aplicación sostenida es vichara, el regocijo, que es piti, y después tenemos la sensación de placer o de indiferencia y también la unificación de la mente. Entonces, para pasar de una a la siguiente, de la primera a la segunda, uno no cambia de objeto, sino que uno va eliminando estos factores de jhana. Entonces, hasta que uno llega a la quinta, en donde solamente hay 2 factores de jhana, ¿no? Que es la sensación, la indiferencia y también la unificación de la mente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un resumen muy resumido, digamos, de todo esto. Pero no podemos entrar más. Por favor, lean el capítulo 1, si quieren preguntar después. Está bien. Entonces, hoy día vamos a terminar
de estudiar las conciencias y hoy día vamos a estudiar el resto de las conciencias hermosas. Nosotros explicamos también en las clases anteriores que hay dos términos técnicos, sóvana y asóvana. Sóvana se refiere a las conciencias hermosas, que son a partir de las 24 conciencias hermosas de la materia de la esfera de los sentidos en adelante. Y asóvanas son no hermosas, que incluyen las conciencias insanas, las 12 conciencias insanas y las 18 conciencias sin raíz, ¿no? Entonces ahora vamos a terminar de estudiar las conciencias hermosas, que son las conciencias de la esfera inmaterial y las conciencias ultramundanas, ¿no? Entonces ahí vamos. Ese cuadro es un cuadro que el general Usilananda utilizaba. Yo creo que para propósitos didácticos es muy útil este cuadro porque uno puede identificar a simple vista, ¿no? Las 89 o 121 tipos de conciencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora, lo que vamos a estudiar son las 12 conciencias inmateriales, que también tenemos 4 en la primera columna, que son conciencias sanas. Tenemos 4 en la columna del medio, que son conciencias resultantes. Y tenemos 4 en la última columna, en la tercera columna, que son conciencias funcionales. Ahora, como estas conciencias son conciencias que ocurren en los seres de los planos inmateriales, o sea, en los planos inmateriales solamente existe factores mentales y conciencia y factores mentales. No existe ningún tipo de propiedad material. De acuerdo con el Abhidhamma, esas conciencias surgen sin depender de una base material. En todos los otros planos de existencia, las conciencias dependen de una propiedad material para surgir. Pero en esos planos se ha eliminado completamente la materia. Entonces las conciencias no requieren de una base material para surgir. Entonces en esos planos solamente existe conciencia y factores mentales, ¿no? Y son los planos más elevados que son alcanzables por un individuo. Entonces para seres que pertenecemos como nosotros a la esfera de los sentidos, para poder alcanzar esas conciencias, nosotros solamente podemos alcanzar las conciencias sanas, que es la primera columna. O, si se trata de un arahant, entonces un arahant que pertenece a la esfera de los sentidos puede alcanzar solo las conciencias funcionales, la tercera columna. Las conciencias resultantes son inalcanzables para seres de la esfera de los sentidos. Las conciencias resultantes son conciencias que ocurren solamente para los seres que están en esos planos, ¿no? Ahora, entonces, eso es un resumen, porque ahora vamos a estudiar eso, ¿no? Y después tenemos las conciencias ultramundanas. Y las conciencias ultramundanas trascienden, en Pali se llama Lokutara, trascienden el mundo. El mundo aquí se refiere a los 31 planos de existencia, ¿no? O sea, entonces estas conciencias lo sacan a uno del samsara, por decir así. Entonces por eso se llaman Lokutara o ultramundana. Y pueden ser 8 o 40, ¿no? Si son 8, nosotros lo vamos a leer horizontalmente en la primera fila. Son 4 conciencias sanas o del sendero y 4 conciencias resultantes o de fricción. Ahora, si nosotros leemos todo, entonces tenemos 20 conciencias sanas o del sendero y tenemos 20 conciencias resultantes o de fricción. Y eso vamos a explicar ahora en adelante, depende cómo uno practica, ¿no? Entonces, de acuerdo a la práctica, si uno hace la vipassana seca o vipassana pura, como se dice, entonces uno va a alcanzar solamente las 4, ¿no? Si uno hace primero samatha,
desarrolla llanas y en base a las llanas uno después practica vipassana, entonces uno va a alcanzar alguna de las 20, ¿no? Entonces por eso son, o sea, es uno u otro, ¿no? Entonces, y ahí ustedes tienen los colorcitos esos que indican la sensación asociada con las conciencias. La sensación es un factor mental muy importante. Y como es un factor mental universal, entonces a nosotros nos permite clasificar a las conciencias también de acuerdo con la sensación. Entonces pensemos. Entonces ahí nosotros tenemos las 4 conciencias de la esfera inmaterial, o sea, es una especie de zoom, ¿no? La primera columna son 4, que son conciencias sanas, las 4 del medio son conciencias resultantes, y las 4 de la tercera columna son conciencias funcionales. Ahora, vamos a ver un poco los términos en Pali. Entonces, el término arupa vachara es un compuesto. Arupa significa inmaterial y avachara significa algo así como esfera, ¿no? Y ese término se refiere a las conciencias que pertenecen al plano inmaterial de existencia, arupa gumi, 4 planos en donde la materia ha sido totalmente trascendida y solamente existen conciencias y factores mentales. Eso ya lo dije, ¿no? Y entonces vamos a ver, cada una de estas conciencias tiene un nombre bien complejo, es un compuesto bien largo, de 3 términos. Akasa es la primera parte del compuesto. Akasa nancha yatana, ¿no? O sea, la base del espacio infinito. Akasa significa espacio. Anam cha significa infinito, ayatana significa base. ¿No? Entonces ese es el nombre de la primera llana inmaterial. Entonces ahora vamos a explicar, yo creo, cómo se alcanzan estas llamas, ¿no? Entonces eso se llama la base del espacio infinito. Ahí está. Eso está tomado del compendio y hay mucho más ahí. Entonces para alcanzar este estado, el meditador que ha adquirido dominio en la quinta llana, basada en el objeto kasina, extiende el signo conceptualizado del objeto kasina hasta que es inmensurable. Después remueve el objeto kasina atendiendo solamente al espacio ocupado por este, contemplando espacio infinito. Cuando se contempla repetidamente de esta forma, eventualmente surge una conciencia que tiene como objeto el concepto del espacio infinito, akasa pañati. O sea, de que, a ver, para alcanzar estas llanas inmateriales solamente es posible practicando la meditación samatha de las kasinas. Hay 40 tipos de meditación samatha que se estudian en Visuddhimagga y en el capítulo 9 de aquí, pero solamente las kasinas, y no todas, permiten alcanzar las llanas inmateriales. O sea, de que si uno empieza, por ejemplo, a practicar la atención en la respiración, uno puede alcanzar la quinta llana de la materia sutil, pero de ahí no puede continuar, ¿no? Sí, o sea, entonces solamente las kasinas, y solamente hay 10 kasinas, pero solamente algunas de las 10 kasinas permiten alcanzar la quinta llana de la materia sutil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno, por ahí tenemos unas kasinas. Es un disco, ¿no? Una calcina de que tiene aproximadamente 33 centímetros de diámetro, que puede ser un disco de color, por ejemplo, que puede ser blanco, azul, amarillo, rojo. Entonces uno primero contempla el disco físico y después uno lo memoriza en su mente. O sea, ayer me estaba comentando Luis Miguel de que, por ejemplo, no sé, hay un yoga, le hacen ver una vela, entonces uno cierra los ojos y la ve. O sea, eso es una especie de casino, ¿no? Entonces, cuando uno puede memorizar ese disco en la mente sin mirarlo con los ojos, se dice que uno tiene, y lo puede mantener en la mente bien, ¿no? Porque incluso si uno mira la luz esa y cierra los ojos, la ve, ¿no? En la mente, ¿no? Pero tiene que tener una estabilidad ese disco. Que se vea en alta definición ya en la mente. Sí, o sea, porque si no, uno cierra los ojos y ahí,
uno cierra los ojos y después se empieza a mover, ¿no? Y se va achicando. No, entonces se requiere de que el disco esté ahí Persistente. firme y establecido. Entonces uno contempla ese disco, ¿no? Y normalmente uno repite, por ejemplo, el color del disco, ¿no? Porque eso le ayuda a la mente a uno a mantener, ¿no? Entonces cuando el disco está firmemente establecido, eso se llama el signo adquirido, ¿no? Y después uno continúa contemplando, entonces y se llega a un punto en que los impedimentos se suprimen. Hay 5 impedimentos. Entonces, cuando esos impedimentos se suprimen, entonces uno alcanza lo que se llama el signo conceptualizado. Entonces, el signo significa el disco en realidad. Entonces, la mente está unificada en el objeto. Entonces uno ha adquirido la primera llana, ¿no? Entonces, esa primera llana tiene 5 factores: aplicación inicial, aplicación sostenida, regocijo, sensación placentera y unificación, concentración, ¿no? Entonces uno continúa contemplando de esa manera y va eliminando los factores de llana. O sea, cuando uno se concentra aún más, ya no se necesita la aplicación inicial. Entonces hay 4 factores de llana. Y cuando uno se concentra aún más, digamos, ya no se necesita la aplicación sostenida, ¿no? Y cuando uno se concentra aún más, uno elimina el regocijo, ¿no? Y queda solamente sensación de placer y unificación. Y después uno elimina la sensación de placer y solamente queda sensación que no es ni de placer ni de desplacer y unificación. Entonces uno alcanza la quinta llana, ¿no? Entonces cuando uno alcanza la quinta llana, solamente 2 factores de llana, ¿no? Entonces el disco es, en realidad, o sea, eso es una concentración, o sea, el más alto nivel de concentración es ese que se puede alcanzar, ¿no? Porque todas las llanas inmateriales también tienen solamente 2 factores de llana. Pero lo que pasa ahora es de que uno cambia de objeto. En las llanas de la materia sutil, uno pasa de una a otra eliminando los factores de llana. Pero cuando uno llega a la quinta llana y uno quiere practicar las llanas inmateriales, entonces uno, como dice ahí, uno tiene el disco ese. Entonces uno lo agranda el disco, ¿no? O sea, es un concepto. Y después uno deja de prestar atención al disco y presta atención al espacio que ocupa el disco. Entonces eso es lo que se llama el concepto del espacio infinito. Entonces esa es la primera llana, ¿no? Entonces desde el punto de vista de las llanas de la materia, de la esfera inmaterial, son iguales que las llanas de la materia sutil, en el sentido que solamente hay 2 factores de llana. Siempre sensación, indiferencia y unificación de la mente. Pero ¿qué pasa aquí? El objeto ya cambia, ¿no? Entonces ese es la primera llana, ¿no? El espacio infinito. Es un concepto. Y la segunda llana se llama Vijnananchayatana. Es también un compuesto, ¿no? Vijnana significa conciencia, Anancha significa infinita y Ayatana significa base. O sea, base significa el objeto. Entonces ese es el nombre de la segunda llana. Entonces, ¿cómo se alcanza la segunda llana? Entonces la conciencia que aquí se denomina infinita es la conciencia de la primera llana inmaterial. Entonces, el objeto de la primera llana inmaterial es el espacio infinito. Pero la conciencia que toma el espacio infinito, ¿no? Esa es la que se llama la conciencia infinita, ¿no? Entonces, dado que la primera absorción inmaterial tiene como su objeto la base o concepto del espacio infinito, esto implica que la conciencia que toma ese espacio como objeto también comparte la característica de infinito, ¿no? O sea, de que aquí
esta jhana, no obstante es meditación samatha, el objeto es una realidad última, ¿no? O sea, porque uno está tomando la conciencia, en vez de tomar el espacio, ¿no?, infinito, uno toma la conciencia como objeto que toma el espacio infinito. Entonces, por eso se llama de esta manera. Por lo tanto, para alcanzar este estado, el meditador toma como objeto la conciencia de la base del espacio infinito y la contempla como conciencia infinita hasta que surge la segunda absorción inmaterial. Entonces uno puede contemplar, si uno quiere, conciencia infinita, ¿no? Entonces uno alcanza la segunda jhana inmaterial. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí van cambiando los objetos, ¿no? En las llanas de la materia sutil los objetos son siempre, o sea, siempre el mismo, o sea, ¿no? O sea, uno pasa de una a otra eliminando los factores de llana. Y la tercera llana se llama en Pali Akinchanyayatana. También, ayatana es base, akincha significa nada, ¿no? Akincha. Entonces esa es la tercera llana inmaterial. Y el tercer estado inmaterial tiene como objeto la presente no existencia, vaciedad o aspecto aislado de la conciencia perteneciente a la base del espacio infinito. Entonces, en vez de prestar atención a la conciencia, uno deja de prestar atención a la conciencia, ¿no? Entonces, prestando atención a la ausencia de esta conciencia, surge la tercera absorción inmaterial, tomando como objeto el concepto de la no existencia o nada, nati bhava pañati. Este es un concepto con respecto a la primera conciencia inmaterial, ¿no? Entonces, o sea que en estas llanas inmateriales la conciencia se va haciendo cada vez más sutil. O sea que cuando llegamos aquí ya, o sea, la conciencia es muy sutil, ¿no? Hasta que nosotros llegamos a la cuarta llana inmaterial, que también tiene un nombre, Neva Saña Nasaña Yatana, ¿no? Que es la base de la ni percepción ni no percepción, que es el nombre de la cuarta llana inmaterial. Esto, la segunda y la tercera, el Buda aprendió de estos ascetas que lo fue a buscar antes de su iluminación. Kalama Alara Kalama y Udaka el hijo, ¿no? Ahora, en el Therigatha Atakata, en el comentario del Therigatha, es interesante, dice que el Buda tuvo otro maestro más, que no se menciona en otro lado. Si quiere después les comento eso, ¿no? Este cuarto y último estado inmaterial se denomina de esta manera porque no se puede decir si incluye o excluye percepción. En este tipo de conciencia, el factor de la percepción saña es tan sutil que ya no puede realizar la decisiva función de percepción y por lo tanto este estado no puede decirse que tiene percepción. O sea, pero la percepción no está totalmente ausente, o sea, si hay conciencia de percepción, sino que permanece de un modo residual. Por lo tanto, no puede decirse que no hay percepción. Si bien se menciona únicamente la percepción, todos los demás constituyentes mentales de esta conciencia también existen en un estado de tal sutileza que no puede ser descrito ni como existentes ni como no existentes. Esta cuarta absorción inmaterial toma como objeto la conciencia de la base de la nada. O sea, de que este toma como objeto la conciencia que está tomando la ausencia de la primera, ¿no? Entonces ya estamos, hasta ahí, esto es lo más alto que se puede alcanzar, ¿no? Entonces son las cuatro. Y si uno, por ejemplo, desarrolla esta primera conciencia, digamos, como en esta vida, y uno tiene esa meditación sin perderla, uno va a tener una conciencia resultante en un plano inmaterial. O sea, uno va a tener una reconexión en ese plano inmaterial, ¿no? Pero uno no puede experimentar en este plano esas conciencias. Entonces,
O sea, que uno puede reconectar en un plano inmaterial y una vez que uno reconecta ahí, uno va a tener esas conciencias, ¿no? Pero dependiendo, bueno, cada uno, o sea, porque uno puede reconectar solamente en un plano inmaterial. O sea, uno reconecta en el primero, en el segundo, el tercero o el cuarto. Entonces, si uno reconecta en el primero, entonces uno va a tener conciencias resultantes ahí, como continuidad vital y como conciencia de muerte, ¿no? Eso está bien explicado en la Vidhamma-vatana, ¿no? Entonces, hay 4 conciencias resultantes de la esfera inmaterial, ¿no? Entonces, para un ser de la esfera de los sentidos, solamente puede ocurrir eso después de la muerte, o sea, cuando uno reconecta en ese plano. De lo contrario, esas conciencias ocurren solamente para seres que han reconectado en ese plano. Y un arahant, por ejemplo, que es de la esfera de los sentidos, entonces si alcanza alguna de estas 4, entonces va a tener conciencias funcionales. Porque las conciencias sanas, como explicamos anteriormente, son conciencias que producen resultados, ¿no? Pero las conciencias funcionales son conciencias que no producen resultados, ¿no? Entonces eso es las conciencias de la esfera inmaterial. O sea que, entonces ahí tenemos el pasaje en Pali de la Vidhamma Sangaha, Alambana Pavedena Chaturdra Arupa Manasam. Eso es una oración, ¿no? Entonces eso significa que Arupa Manasa significa la conciencia inmaterial, Chatura significa de 4 clases o de 4 tipos. Si nosotros la dividimos o la clasificamos, Pavedena, de acuerdo al objeto. Alambana significa objeto. Alambana o aramana es lo mismo. Entonces, si nosotros clasificamos esto de acuerdo a los objetos, hay 4 objetos, entonces por eso hay 4 conciencias. Eso es lo que quiero decir. Pero, Puna significa de nuevo, ¿no? Dwadasa, yo me voy salteando para poder traducir. Dwadasa significa que es de 12 tipos, ¿no? Titam, digamos algo así como existe, digamos. Y Punya Paka Kirilla, Veda. O sea, Veda significa cuando se divide. Se divide en Punya, que significa sana, Paka, que significa resultante, y Kirilla, que significa funcional. O sea que si nosotros la clasificamos de acuerdo a, no solamente de acuerdo a los objetos, sino también en sanas, resultantes y funcionales, tenemos 2. Eso es lo que dice ahí. La conciencia de la esfera inmaterial es de 4 clases cuando se divide de acuerdo a los objetos. De nuevo, es de 12 clases cuando se divide en sanas, resultantes y funcionales. Paka significa en realidad maduradas. Entonces ya estudiamos las conciencias inmateriales. O sea que fue, un poco rápido, pero lo que pasa es que no podemos, si no, no terminamos nunca de comprender. Y ahora vamos a ver las conciencias ultramundanas. Entonces, si nosotros leemos horizontalmente, tenemos 4 de la primera sección, digamos, y tenemos 4 de la segunda sección. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Y si nosotros leemos todo, tenemos 2 grupos de 20 cada uno. Entonces son 40. Ahora vamos a ver los términos. Lokuttara Cheta. Lokuttara Cheta, Cheta es conciencia y Lokuttara, loca, se refiere a los 31 planos de existencia aquí. Uttara significa que trasciende. Y se refiere a aquellas conciencias que trascienden el mundo de los 5 agregados de la adherencia. O sea que estas conciencias trascienden los 5 agregados de la adherencia. O sea, de que esta conciencia significa que no pueden ser tomadas como objeto por las 4 adherencias. No pueden ser tomadas como objeto por las impurezas mentales. Eso significa esto. Estas conciencias son tan
digamos, sublimes que uno puede, por ejemplo, tomar con apego las llanas, porque son estados muy placenteros, ¿no? Pero estas conciencias no pueden ser tomadas con apego. Entonces, por eso se llaman lokuta racheta. Entonces, a diferencia de las conciencias mundanas, cada una de las conciencias ultramundanas toma como objeto el elemento incondicional. Y esa es otra característica de estas conciencias. O sea que cada una de estas conciencias tiene como objeto el nirvana. El nirvana es un objeto incondicionado, que significa que no tiene una causa, una condición. Pero es un objeto que existe, ¿no? Y al ser incondicionado no tiene un surgir ni un cesar, ¿no? Estos tipos de conciencia conducen a la liberación del samsara, el ciclo de nacimiento y muerte, y a la realización del nirvana, la cesación del sufrimiento. Hay 8 conciencias ultramundanas de acuerdo con la primera clasificación. Y las conciencias ultramundanas se dividen en 2 grupos, lo que se llama Magacheta, que es el primer grupo, que es la conciencia del sendero, que tiene la función de erradicar o atenuar permanentemente las impurezas mentales. Entonces, y las conciencias del sendero son conciencias sanas, son kusalacheta, ¿no? Y hay 4 conciencias del sendero. La conciencia del sendero de entrada en la corriente, que se llama en Pali Sotapatti Magacheta. La conciencia de un retorno, que significa Sakaragami Magacheta, conciencia del sendero de un retorno. Conciencia del sendero de no retorno, Anagami Magacheta. Y conciencia del sendero del estado de Arahant, Arahata Magacheta. O sea que hay solamente 4 conciencias del sendero, y esas 4 conciencias del sendero, aquí nos dice mucho, solamente surgen una vez. Esas conciencias no vuelven a surgir. O sea, de que solamente surge una vez la conciencia del sendero entrada en la corriente, y ya esa no puede volver a surgir, ¿no? Porque se dice de que la conciencia del sendero hace lo que tiene que hacer y ya no es necesario más nada, ¿no? ¿Erradica impurezas mentales? Sí, erradica impurezas o atenúa, ¿no? Erradica y atenúa o atenúa solamente en el caso de la segunda. La tercera erradica y la cuarta erradica, ¿no? Entonces, cuando cada una de estas conciencias surge, toma el elemento incondicionado y se erradican y atenúan o se atenúan las impurezas mentales y permanentemente. O sea, de que significa de que no vuelven a surgir más, ¿no? Pero a partir del momento de la conciencia, ¿son completamente erradicadas o Sí, van? en ese momento se erradica totalmente. O sea, esas conciencias son como un flash, ¿no? O sea, porque las conciencias surgen así a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando surge la primera conciencia, se erradica, por ejemplo, las concepciones erróneas, la duda, y también se atenúan todas las otras impurezas mentales que quedan, ¿no? En la segunda conciencia del sendero se atenúan aún más, ¿no? Entonces la tercera, bueno, en ese caso, ¿qué pasó ahí? Un puntito. Sí. Las concepciones mentales, la duda y el diálogo discursivo. Bueno, cuando surgen esas conciencias, por supuesto, dependiendo del tipo de cómo uno los logre, pero hay puede haber aplicación inicial de la mente. Pero como el objeto es una realidad última, es el nirvana, no puede haber hay conceptos, ¿no? O sea, ahí, o sea, no, los conceptos se quedan atrás. Entonces, esas conciencias surgen, o sea, es un misterio ese punto. Venerable, para alcanzar esas conciencias se tiene que pasar por las etapas de llana o no necesariamente.
No necesariamente, por eso hay distintos, hay 4 o 20. Entonces uno puede, ahora lo vamos a explicar así. Y ahora vamos a ver la otra que se llama palacheta, que es la conciencia de fruición. Palá literalmente significa fruto, ¿no? Y tiene la función de experimentar el grado de liberación hecho posible por el correspondiente sendero. O sea que cada conciencia del sendero tiene su fricción correspondiente, ¿no? Y esta conciencia de fruición también toma el nirvana como objeto, dependiendo, digamos, del tipo de la conciencia del sendero que nos estamos refiriendo. Y las conciencias de fricción son conciencias resultantes, son vipaka, ¿no? Y estas son las únicas conciencias que el efecto es inmediato, ¿no? Todas las otras conciencias sanas que uno puede generar son conciencias que generan una potencialidad y producen su efecto y resultado, digamos, en un periodo diferente de tiempo. Bueno, aquí también hay un periodo diferente de tiempo, pero inmediatamente después. Pero todas las otras conciencias, o se puede pasar mucho tiempo, ¿no? Para producir esto. Y hay 4 conciencias de fricción correspondientes a cada uno de los 4 senderos de entrada en la corriente: un retorno, no retorno y estado de la mente. Ahora, a diferencia de las conciencias del sendero, las conciencias de fricción pueden ocurrir muchas veces, ¿no? No solamente después de las conciencias del sendero, sino también en lo que se llama el Paripalassamapati, que es el estado sostenido de fricción. Y ahí nosotros tenemos las conciencias ultramundanas sanas, son 4, bueno, ya lo hemos visto, y las conciencias ultramundanas resultantes, ¿no? Yo no sé, el último, ¿usted no lo ve más rojo? Sí, Sí, sí. es que va cambiando. El de arriba O sea, está mi más, vista. más claro, Sí. después se va haciendo un poquito más oscuro. Más oscuro es que está lo más oscuro. Qué raro. Porque era lo mismo. Sí, por eso dice así, Pero- color, sí. Pero bueno, pero son todas con sensación placentera. Es nuestra percepción. Sí, la parte Sí, O sea, yo pensaba que es mi vista, pero no. no, sí, se ve más oscuro. Pero yo solo veo el primero. Digo, el último más rojo. La última, la más roja, dice, es la mejor, jaja. El cuarto, sí. Sí, bueno, pero la intención mía era, son todas las mismas. Es la sensación de placer, digo. No sé por qué me están cambiando los colores, ¿no? Cuando se dice de un retorno, ¿a qué se refiere? Un retorno significa literalmente que uno no retorna a la esfera de los sentidos. O sea, de que uno va a los planos de la materia sutil, ¿no? Y no retorna después de ir allá a estos planos de los sentidos. Eso significa no retorno, ¿no? Y hay distintos tipos de no retorno y lo vamos a estudiar. Pero Venerable, tenemos que llegar al capítulo 9 venerable. para estudiar eso. Entonces, ¿se puede tomar el nirvana como objeto sin ser arahant? Sí, o sea, la primera conciencia, ¿no? Sí, la primera. Sí, o sea, de entrar en la corriente del La sendero, tercera. todas toman el nirvana. Ok. Entonces aquí tenemos el pasaje en Pali de el compendio, a ver qué dice ahí. Dwadasa akusalani, o sea, de ahí sandhi ahí. Evam kusalani ekavisati, ¿no? Entonces, ahora este es un resumen de todas las conciencias. Dwadasa akusalani es un pasaje. 12 son insanas. Evam, asimismo, o así, kusalani ekavisati, o sea que hay 21 que son sanas. Entonces, ¿cuáles son las 21 sanas? O sea que ahora son 8 hermosas de la esfera de los sentidos, 5 de la materia sutil, ¿no?
son 4 del inmaterial, vayan sumando. Sí. ¿Y cuántos son? Son 4. Ultramundanos. Entonces son 8 de los sentidos. Hermosas, ¿no? 8 hermosas de la esfera de los sentidos. Más 5, 13. 13 de la materia sutil sana. Y 4 Inmaterial. 4 inmaterial, 17, y 4 ultramundana sana, son 21. Ahí está. Ekavisati 21. Chatimsa eva vipakani. Es bueno para aprender Pali eso. O sea, y solamente, digamos, tradujamos literalmente, las vipakani son las resultantes. Son chatimsa, son 36. ¿Cuáles son las resultantes? Las 36 resultantes. A ver, si quiero los ayudo. Son 7 sin raíz. Sin raíz, resultantes insanas. 8 sin raíz, resultantes sanas. Más 8 resultantes de la esfera de los sentidos, hermosas. ¿No? Son 16 más 7, son 23, ¿no? 23. Y después 5 son resultantes de la materia sutil, 28. Y 4 resultantes Inmaterial. 32. son 32. 32. Y 4 resultantes ultramundanos, 36. 36. Y Kiriya Chetani Visati significa son 20 conciencias funcionales. ¿Cuáles son las funcionales? 3 sin raíces, 8 hermosas de la esfera de los sentidos, 5 de la materia sutil, 4 inmateriales. Ya no puede haber ultramundanos funcionales. Entonces 3 más 8, 11. Más 5, 16. Más 4, 20. Fruición resultante es igual, ¿no? Fruición y resultante. No, fruición no, en las conciencias ultramundanas no hay, funcionales, perdón. Ah, ¿No? Solamente son, las conciencias funcionales son solamente mundanas. Entonces, Chatu Paña Sada Kame Rupe. Ok, Chatu Paña Sada. O sea, ¿qué es Chatu Paña Sada? Son 54. En Kame, en los sentidos. Rupe son Panarasa, son 15. Iraye, se dice, es un verbo eso. Chetani Dwadasa Arupe. Hay 12 conciencias, Chetani Dwadasa son 12 conciencias Arupe, inmateriales. Y Attada Anutare Tata. Asimismo, 8, Anutare significa en las incomparables, o sea, se refiere a las ultramundanas. O sea, de que este pasaje es una especie de resumen de todas las conciencias. Pero ahora voy a explicar por qué son 121. ¿No? Itam ekuna guti paveran pana manasan. Pero, ¿no? Aquí, digamos, hay una clasificación en 121 conciencias, ¿no? Ekawisat satan va atta vivayanti vichakana. Los sabios la dividen en 121. Entonces ahora vamos a explicar por qué pueden ser 89 o 121. Entonces, básicamente hay 8 tipos de conciencia ultramundana, pero puede haber 40 tipos cuando cada uno de los 8 se convierte en 5, dependiendo de los factores de jhana que las acompañan. Todos los meditadores alcanzan los senderos y las fricciones ultramundanos por medio del desarrollo de la sabiduría. Paña. El discernimiento de las 3 características de impermanencia, sufrimiento e impersonalidad. O sea, de que para poder alcanzar esa conciencia hay que practicar vipassana, ¿no? Y vipassana es paña con relación, no cualquier sabiduría, sino la que ve las características, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre no hay otro camino.
Sin embargo, se diferencian entre ellos de acuerdo al grado de desarrollo de concentración samadhi. Aquellos que desarrollan penetración sin practicar jhana se denominan practicantes de penetración pura, sukha vipassaka. O sea, los sukha vipasakas son aquellos que no practican jhanas, ¿no? Que simplemente practican vipassana. Sukha significa literalmente seco, ¿no? Vipassana seca, literalmente. ¿No? O sea, porque no tiene la humedad de las llanas. O sea, las llanas son es una especie de... Cuando alcanzan el sendero y la fricción, sus conciencias del sendero y fricción ocurren al nivel correspondiente a la primera llana. Entonces, supónganse de que ustedes practican kasina, ¿no? Y alcanzan, digamos, la primera llana, ¿no? Entonces, la llana de la kasina tiene como objeto un concepto, que es una visualización que uno está viendo. Ahora, para poder alcanzar la conciencia ultramundana, uno tiene que dejar de observar el concepto del disco y observar los factores de jhana de la conciencia que toma el disco. Y entonces, los factores de jhana o la conciencia son realidades últimas. Entonces, uno contempla ya sea la conciencia o los factores de jhana y uno va a ver que surgen y cesan, por ejemplo. Es la primera característica. Específicamente hablando de esa contemplación, es cuando uno se refiere a vipassana en este sentido. Exacto. O sea, que uno está contemplando una realidad última. Y como es una conciencia tan aguda, tan desarrollada, pero uno no puede alcanzar la conciencia ultramundana simplemente con el disco, con el concepto de la kasina. Entonces uno tiene que cambiar de objeto. Entonces uno observa ya sea la conciencia o los factores de jhana, o cualquier factor. Uno observa la conciencia de lo que está siendo contemplado. Sí, entonces esa conciencia uno va a ver que surge y cesa, o los factores de jhana surgen y cesan. Entonces uno va a poder discernir la impermanencia, por ejemplo, alguna de las tres características. Uno puede discernir cualquiera de las tres, ¿no? Entonces, si una persona que, por ejemplo, alcanzó la primera jhana con el disco, puede ser con otros objetos también, y contempla, digamos, la conciencia o los factores de jhana de acuerdo con las características, y alcanza el sendero ultramundano. Entonces, en ese caso, tenemos que ver el cuadro para explicarle, pero entonces ustedes pueden ver de que hay 5 conciencias de jhana. Entonces, supóngase de que uno alcanza la segunda jhana con el disco. Entonces, la segunda jhana tiene solamente 4 factores de jhana. Entonces, si después de contemplar el disco y uno tiene 4 factores de jhana, en vez de contemplar el disco, uno contempla la conciencia y los factores y ve la impermanencia y todo eso y alcanza el nirvana, entonces ahí sería el segundo. Bueno, ahora volvemos al cuadro. Entonces, como hay 4 senderos y hay 5 llanas, entonces por eso se dice que hay 20. ¿No? Ahora, pero estas no son llanas. ¿Pero quién está escribiendo ahí? A ver, vamos a hacer responsable a alguien ahí. ¿Quién fue? A ver, ya me hicieron un punto y ahora me están haciendo unas rayas. Pensé que era parte de... No, pero bueno, en la grabación lo vamos a descubrir, porque apareció ahí en la etiqueta. O sea que... Okay. O sea que supongo que es por desconocimiento del uso de Zoom. Ok. Entonces, ¿entendieron más o menos cómo es eso? Ahora, entonces se dice de que se asemejan a las llanas, porque en realidad uno alcanza la conciencia ultramundana después de haber practicado
la llana y uno tiene la concentración correspondiente. Venerable, ¿eso es lo que se le llama llanos de vipassana? No. Bueno, sí, llana de vipassana en realidad es cuando uno contempla las características. O sea, que uno puede tener llana de vipassana ya sea aquí o cuando uno practica vipassana seca. Bueno, entonces, al ser esta contemplación tan sutil que se puede apreciar la conciencia de la misma contemplación, uno puede inferir que todos los fenómenos que son contemplados tienen la misma naturaleza, que son la expresión, que al final tienen estas tres características. O sea, lo que percibimos como realidad al final es la de la misma naturaleza que este tipo de concentración, o digo que este tipo de conciencias. Bueno, eso es lo que se llama vipassana inferencial. O sea que cuando normalmente uno ve la característica, entonces uno aplica eso a todo lo que no vio antes como impermanente y a todo lo que no va a ver, o todo lo que está en el futuro como impermanente. Porque cuando uno ve eso se da cuenta de que todos los fenómenos son impermanentes, o sea, aunque no los haya visto uno. No, pero en este caso se trata de algo que uno está viendo. No sé, esto no es inferencial. No, uno ve, por ejemplo, el surgir y cesar de la conciencia, uno ve el surgir y cesar de los factores de llana, ¿no? Y no solamente ve el surgir y cesar, sino tiene que pasar por todos los conocimientos de vipassana, ¿no? Y eso lo estudiamos en un curso. No sé ahora. Entonces, aquellos que desarrollan la penetración practicando llana alcanzan un sendero y fruición que corresponde al nivel de llana que han desarrollado antes de alcanzar el sendero, ¿no? Entonces eso es lo que explicamos más o menos. ¿Se entendió eso? ¿O no? Entonces ahí nosotros tenemos, entonces por ejemplo, si uno alcanza la entrada de la corriente, practicando primero llana, con los discos por ejemplo. Entonces primero uno alcanza la primera llana que tiene 5 factores de llana y después uno contempla la conciencia o contempla los factores mentales asociados con la conciencia como impermanentes y uno pasa por todos los conocimientos de vipassana y uno alcanza el nirvana, entonces eso sería la primera. Pero si uno alcanza la segunda llana, por ejemplo, y usa el mismo método, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, entonces sería uno que ha entrado en la corriente, ¿no? De acuerdo a las llanas que uno ha desarrollado primero. ¿Está claro eso? Sí. ¿Ok? Entonces por eso hay 20 senderos y 20 frictions. Ok. Entonces eso sería un resumen. Los términos que hemos estudiado. Arupa Vachara, esfera inmaterial. Arupa Bhumi, plano inmaterial. Akasa Nanchayatana, base del espacio infinito. Akasa Pañati, concepto del espacio infinito. Iñananchayatana, que es base de la conciencia infinita. Akinchanyayatana, base de la nada. Nati Vava Pañati, concepto de la no existencia. Neva Sanya Nasanya Yatana, base de la ni percepción ni no percepción. Sanya, percepción. Lokutara Cheta, conciencia intramundana. Es bueno conocer todos estos términos. Samsara, bueno, eso ya lo sabemos. Magacheta, conciencia del sendero. Palacheta, Sotapati Magacheta, conciencia del sendero, entrar en la corriente. Sakaragami Magacheta, conciencia del sendero de un retorno. Anagami Magacheta, conciencia del sendero del no retorno. Arahata Magacheta, conciencia del sendero del estado de Arahant. Sukha Vipassaka es uno que practica vipassana sin practicar llanas. Ok, y muchas cosas más. O sea, entonces con esto nosotros hemos terminado el capítulo 1. Wow. No sé qué rápido. Así que continuaremos. No sé si hay alguna pregunta con relación a
lo que nosotros estudiamos. Mi beca levantó la A mano. ver, adelante. Vamos a abrir, perdón, tengo que abrir el micrófono. Adelante. Hola, buenas noches, gracias, venerable. Una pregunta, cuando, por ejemplo, estoy en el cuadro y, bueno, estoy, por ejemplo, la materia sutil, cuando se alcanzan las conciencias de llama, usted dice que esto hace que uno reconecte después en planos superiores, o sea, no en el plano de los sentidos, si no se pierde. ¿Eso qué quiere decir si no se pierde? Porque, por ejemplo, en el momento de la muerte uno tiene que estar en llana para poder reconectar en otros planos que no sean de los sentidos, porque si no está en llana vuelve a reconectar para atrás, vamos a decir. ¿Eso quiere decir? Bueno, o sea, no necesariamente quiere decir que esté en llana, pero más o menos algo así. O sea, de que uno tiene esa conciencia, porque el proceso cognitivo de la muerte eso lo vamos a estudiar en el capítulo 5. Pero un poco sí, o sea, algo así. O sea, de que uno todavía, significa que uno puede seguir alcanzando esa conciencia. Pero tiene que practicarlo. Pero, por ejemplo, si uno lo alcanza practicando, pero, por ejemplo, se muere de repente en un infarto, en un accidente, ya como que no tiene chance, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que la conciencia ocurre muy rápido, ¿no? ¿No será que tiene que agarrar maestría en eso para desarrollar? Sí, lo que pasa es que las conciencias, pero lo que pasa es que nos estamos adelantando mucho. O sea, Mucho, bueno, sí, espero. sí, o sea, porque sí, eso vamos a estudiar en el capítulo 5, pero sí, también uno tiene que tener la maestría en las llamas, Sí. ¿no? Porque la conciencia de llama normalmente surge una sola vez en un proceso cognitivo y es muy difícil volver a hacerla surgir nuevamente. Pero bueno, a ver, porque si les contesto ahora, a lo mejor ya no van a llegar al capítulo 5. Sí, espero. Gracias. Ok. O sea que a ver si los puedo mantener a todos hasta el final del compendio. A ver, Sarana. Adelante. Gracias. Las conciencias ultramundanas solo se pueden alcanzar meditando. Las conciencias ultramundanas solamente... Bueno, meditando significa que uno tiene que practicar vipassana, ver las características y pasar por todos los conocimientos de vipassana, ¿no? O sea, si a eso le llamamos meditando, sí. ¿No? Sí, o sea, de que no sé cómo llamarlo, meditando, no, pero uno tiene que pasar ¿no? por los conocimientos de vipassana y uno tiene que observar las realidades últimas y, ¿cómo se dice? Y observarlas de acuerdo con las características, ¿no? De la impermanencia o las otras dos, o puede ser una solamente. Entonces, pero sí, si eso es meditando, por eso, sí. O sea, observando, contemplando las características de las realidades últimas, digamos, para ser preciso. ¿Está bien? Sí, gracias. Ok, Héctor. Gracias. Buenas tardes. Perdón. Bueno, son dos preguntas. Bueno, hay otras más, pero se refieren a clases anteriores. Esa es para otro día. Se menciona en el libro, y usted lo mencionó hace un momento también, que los factores de jnana, más bien estoy refiriendo a la parte de la materia sutil, ¿sí? Los factores de jnana se van alcanzando o eliminando, ¿sí? De alguna manera en un cierto orden, como dice también la Vidamata Sangrahán,
que siempre tiene que ser el mismo orden. Y por otro lado dice que cada la unificación requiere la acción conjunta de todos los otros. A ver, ¿cómo fue? Ahí lo perdí yo. ¿Qué es lo que leyó? Bueno, Ahí, que los factores de llana se van alcanzando o eliminando, perdón, eliminando. en un cierto orden. Correcto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, con relación a eso, ¿cómo se van eliminando? Uno tiene que hacer algo a través de alguna intención o conforme se va desarrollando la concentración, automáticamente en el proceso se van eliminando primero la aplicación inicial, después cuchara, etc. Sí. ¿Es en automático o uno tiene que ir haciendo algo en particular en el proceso de la meditación? Bueno, uno tiene que seguir contemplándolo, ¿no? Y entonces esos factores mentales ya no son necesarios, ¿no? Entonces, la aplicación inicial es el primero. La aplicación inicial es el factor de llana que es responsable de llevar, digamos, la mente y los factores mentales asociados al objeto, en este caso el concepto del disco, ¿no? Entonces, pero el meditador decide. No es una decisión, sino que es un progreso, digamos, en la contemplación. Entonces eso ya no se necesita, la mente, o sea, no requiere de la aplicación inicial, ¿no? Entonces, por eso, entonces después queda la aplicación sostenida, vichara, que es el factor que mantiene la mente, digamos, en el objeto. La aplicación inicial la lleva y la aplicación sostenida la mantiene, ¿no? Entonces, cuando hay un progreso ya no se necesita tampoco eso, ¿no? Entonces, pero solita se elimina. Sí, o sea, no es una decisión, o sea, yo como quien diga, la borro, ¿no? O sea, simplemente que, porque estos son objetos, o sea, son conciencia, no hay ningún otro tipo de conciencia ahí que no sea un proceso cognitivo de la puerta de la mente. No, o sea, que aquí no cabe un pensamiento. O sea, porque la mente está unificada en el objeto, ¿no? O sea, de que uno es como una estatua ahí, ¿no? O sea, uno no tiene ningún tipo de conciencia que sea de ninguno de los 5 sentidos aquí, ¿no? Entonces, simplemente una conciencia, son procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Entonces, en la medida de que uno va progresando, digamos, en la concentración y en la contemplación de esto, se van quitando esos factores, ¿no? Pero no es una cuestión ahí de que no, o sea, si uno piensa eso, ya está fuera de ahí. Suponía que era un proceso automático, era claro que no es decisión del meditador. Pero usted acaba de mencionar que entonces se van eliminando, así que solitos, conforme uno avanza en el proceso. Sin embargo, en una parte del libro nos dice que Kagata, la unificación, requiere de la acción conjunta de todos los otros factores. ¿En dónde dice eso? No hay una contradicción. ¿En dónde dice eso? Página 53, permítanme. Aquí está hablando en el apartado 20, en el 1820, la guía del 1820, cuando habla de los diferentes factores de llana. Primero, pues habla de la aplicación inicial, sostenida, etc. Y cuando está mencionando aquí la unificación de Kagata, dice que no puede realizarse, que el Kagata tiene la función de contemplar el objeto de cerca, la característica saliente de llana,
pero no puede realizar su función solo. Ya, Requiere la acción conjunta, Ya. conjunta de los otros 4 factores de Yana, Ya. cada uno realizando su propia función especial, Ya. y define cuál es la función especial Ya. de cada uno. Pero aquí entonces Ya. da la impresión de que todos tienen que estar actuando al mismo tiempo. ya, pero eso, ok, está muy bien la pregunta. Eso es, por ejemplo, en el caso de la primera llana, ¿no? Ahora, Ekagata en realidad es un factor mental universal, que es la concentración. O sea, de que la Ekagata está presente con cada una de las 89 o 121 conciencias, ¿no? Pero ese factor que es incipiente, digamos, incluso cuando uno está, por ejemplo, cuando uno ve algo con el ojo, normalmente hay 7 factores mentales y esa es una conciencia muy básica y ahí hay Ekagata. Pero ese factor mental es un factor mental que se cultiva y se desarrolla, por eso factor de Yana, ¿no? Entonces, en el primero están, digamos, los otros 4 con Ekagata, pero Ekagata siempre va a estar, ¿no? Porque los otros factores de Yana, ¿cómo se llama? Aplicación inicial, aplicación sostenida y regocijo, son factores mentales que son ocasionales, que se llaman, ¿no? O sea, que eso no son comunes a todas las conciencias, pero Ekagata siempre es común, ¿no? ¿Ok? No sé si. Ok. ¿Y cuál es la otra pregunta? Claro. Bueno, la otra pregunta es que acabo de mencionar que con Vipassana pura, pues es un proceso meditativo, pero específico, pero que Vipassana pura no va a llevar a las llanas, ¿entendí bien? Correcto. Ok. Pero Pero la primera conciencia ultramundana para una persona que alcanza, digamos, nirvana sin practicar jhana, es, ¿cómo se dice? Se asemeja a la primera jhana de la materia sutil. O sea que la concentración, digamos, de una persona que practica Vipassana pura y alcanza el nirvana, esa concentración es asemejable, digamos, a la primera jhana en cuanto, digamos, al que tienen los factores de jhana, también eso, es la concentración, porque es un alto nivel de concentración, ¿no? O sea, no obstante la persona no practicó jhana, o sea, uno practica, digamos, Vipassana observando, digamos, no sé, la respiración, el abdomen, ¿no? Y observa otros objetos y, bueno, y pasa por los estados Vipassana y alcanza, digamos, el primer estado de iluminación, digamos. Entonces, esa primera conciencia, esa conciencia del sendero, que toma el nirvana como objeto, es equiparable a la primera jhana de la materia sutil, ¿no? En cuanto, digamos, a nivel de concentración, ¿no? O sea, de que es al revés. El que practica Vipassana pura va a llegar al final a la concentración de la primera jhana, ¿no? Pero la persona que practica las jhanas, digamos, primero, va a llegar al nirvana después de haber alcanzado esa concentración. O sea, pero en última instancia hay una convergencia ahí. No sé si se entiende. No sé, a lo mejor alguien me puede ayudar a explicar eso. tengo que reflexionarlo un poquito. ¿Usted lo entendió? Yo entendía que no se podía, que con Vipassana pura no se podían alcanzar las llanas y bueno, eso había... No, pero perdón. O sea, el objeto de la conciencia del sendero es el elemento incondicionado.
Ahora, para una persona que practica vipassana pura, el grado de concentración que tiene que tener para alcanzar esa conciencia del sendero, ¿no? Es similar al grado de concentración de una persona que practica las llanas y alcanza la primera llana. No sé. Es equiparable. Equiparable, sí, o sea, el objeto es diferente, pero todo lo demás a nivel de concentración y desarrollo es similar. Ok. Entonces no hay contradicción con el quinto paso del Anapanasati Sutta, en donde habla de que a partir del quinto paso el meditador de Vipassana ya empieza a entrar en llanas. Lo que pasa es de que anapanas uno puede practicar la atención de la respiración como samatha o como vipassana, ¿no? Ok. ¿No? Entonces uno puede practicar de las dos formas. Pero bueno. ¿Y qué dijo? Venerable, en la clase anterior también se comentó que hay dos tipos de llanas, ¿no? Las llanas del objeto, o sea, con samatha, y las llanas de las características que se logran con vipassana. O sea que, por eso la confusión es que aparece las dos veces la palabra llana, pero se contemplan diferentes cosas. En samatha es el concepto y en vipassana son las características. Exacto. Y se llama llana, ¿no? Ambos se llaman llana. Me queda claro ahora. Gracias. Ya lo había leído, que precisamente ahí está la diferencia. Una llana se concentra en el objeto y la otra en las características. Ya lo recordé. Muchas gracias. Ok. A ver, Sara. Gracias. Sarana. Lo que mencionaba sobre el nivel de concentración necesario para las conciencias del sendero. O sea, por ejemplo, para la conciencia del sendero de Sotapanna, o sea, el nivel de concentración necesario es el de la primera llana. Ya, equiparable con la primera llana, correcto. Y de los otros de Sakaradama y todos los Igual. Si uno practica vipassana pura y alcanza el segundo, el tercero o el cuarto, ¿no? Entonces el nivel de concentración es equiparable con la primera llana, ¿no? Porque hay distintos tipos también de discípulos nobles, ¿no? Hay discípulos nobles que tienen, por ejemplo, aviñas, conocimientos directos. Hay discípulos nobles que no tienen conocimientos directos. O sea que, no obstante, dentro del Theravada hay algunos maestros que dicen, ¿no?, de que solamente hay que desarrollar las llanas primero. Pero no, en los suttas también hay suttas donde hay discípulos que alcanzan, los estados de iluminación sin practicar llana, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en la época del Buda la mayoría practicaban llanas, ¿no? ¿De qué podría depender que sea el mismo grado de concentración para cualquiera de las conciencias del sendero? Pero pues, ¿de qué depende que alcances, no sé, Sotapanna y no alcances Sakadagami o no alcances o sea? Pero uno tiene que alcanzar primero la primera y después la segunda, ¿no? O sea que en realidad lo que quiere decir ahí es que uno tiene que volver a practicar vipassana y observar las características de los fenómenos condicionados, ¿no? O sea, uno alcanzó el primer estado, ¿no? Y observando las características de los fenómenos condicionados, ¿no? Y uno tiene que volver a contemplar de nuevo los fenómenos condicionados de la misma manera, ¿no? Y pasar por todos esos estados para alcanzar el segundo, ¿no? Entonces el nivel de concentración requerido es un nivel muy alto, ¿no? Eso quiero decir.
O sea, alguien que, por ejemplo, en los sutras alcanza el estado de arahant, o sea, que dice, bueno, ya alcanzó el estado de arahant, ¿no? O sea, no es como que exentó el Sotapanna, o sea, sino que rápido hizo los primeros 3 de Sotapanna, Satagami, Anagami, y rápido llegó a arahant. Bueno, es posible también eso. O sea, de que uno puede pasar por los 4 eso, practicando vipassana seca, así, rapidito, ¿no? O sea, de que dependiendo el discípulo, ¿no? O sea, de hecho estoy trabajando ahí con el Ratana Sutta, y ahí habla, ¿no? Por ejemplo, que hay distintos tipos de sotapannas y todo eso, ¿no? Entonces hay unos que, uno puede pasar así por los 4, o uno puede pasar, ¿no? Y demorar mucho tiempo para pasar del primero al segundo, ¿no? O sea, no hay una norma con relación a eso, ¿no? Pero lo importante aquí yo creo que es de que el nivel de concentración requerido es equiparable para poder alcanzar cualquiera de los 4 estados del sendero, ¿no? A la primera llama. O sea, que se requiere un alto grado de concentración. ¿Por qué maestros que hacen tanto énfasis en practicar las llanas? O sea, Bueno, o sea, porque en realidad en la época del Buda, o sea, y también incluso en el Visuddhimagga, ¿no? Un poco la forma de practicar es primero practicar samatha y después practicar vipassana. Pero en los suttas hay, y también en los comentarios hay muchos ejemplos, ¿no? de discípulos que practicaban solamente vipassana. O sea, de que está bien practicar samatha y después vipassana, y está bien practicar vipassana solamente. Pero no está bien decir de que solamente, no como algunos dicen, ¿no? Que uno tiene que practicar jhana y después vipassana. No, eso no está de acuerdo con la enseñanza. No. O sea, así que, porque dentro del Theravada hay a veces todas esas controversias, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el venerable Mahasi Sayadaw enseñaba, ¿no? Vipassana pura. Y eso tiene que ver también con el hecho de que en el mundo moderno que nosotros vivimos, es muy difícil practicar jhanas, samathas, ¿no? O sea, por todas las distracciones que hay y todo lo demás. Entonces, por eso a la gente le enseñan lo mejor, lo más que se puede practicar, ¿no? Pero si uno puede irse a un bosque, a una cueva, ¿no? Y entonces está bien. No sé, Miguel Danquín tenía una pregunta o ya bajó la mano. Sí, venerable. Había bajado la mano porque tengo que retirar, pero tiene un minuto la mano. La pregunta, en el Abhidhamma claramente la conciencia panda viene después de Mara, un momento inmediato. En los sutras tengo entendido que no es así, que están separadas. Puede alcanzar la conciencia Mara y puede haber un periodo de tiempo hasta que se alcance la conciencia. ¿En qué sutta? ¿Sí? ¿En qué sutta? No, tengo que buscarlo. Entonces, he escuchado de eso, ¿no? Sí, pero en realidad no es así. No, o sea, no obstante, hay maestros que dicen, ¿no? De que hay un intervalo entre Magga y Pala, no. Pero bueno, a ver la referencia y si quieres lo vemos. Sí. Bueno. Y la otra pregunta era, para alcanzar, por ejemplo, los Sotapanna, se mencionan de que se radican Diti y la duda, pero en realidad lo que se radican son las conciencias. Los factores mentales. Bueno, sí. Las conciencias que tienen sus factores mentales. Esos factores mentales. Sí. Sí, o sea que se radican las conciencias. O sea que se radican, digamos, 5 conciencias insanas. No 4 que tienen diti y una que tiene duda, ¿no? Pero en realidad 5, o sea, es una forma de decir, ¿no? Porque, o sea, diti puede tomar muchos objetos diferentes,
No, o sea, de que no es que sean 5, o sea, porque uno puede tener dítico en relación a tantas cosas, ¿no? Pero si nosotros vemos desde el punto de vista de la conciencia y no tenemos en cuenta los objetos, sí, son 5 conciencias. Bueno, 4 con diti y 1 con duda. Ok, ¿no hay ninguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar el próximo. ¿Vamos a continuar el próximo o tomamos vacaciones? Sí, continuamos, ¿no? Sí, pues sí. Por lo menos una semana más. Okay. Ya hasta nos aprendimos el verso que encargó. El primer verso del... Sama Sambudama Tulam, Sasadama Ganutanam, Avivadilla Basisam, Avidamata Sangraham. ¿Alguien más? También. A ver. Sama Sambudam Atulam, Sasadama. Sama Sambudam Atulam, Sasadama Ganutanam, Avivadilla Basisam, Avidamata Samgraham. Muy bien. Está muy bien. A ver si estudia el siguiente. Sí. ¿El siguiente? Sí. Ese penúltimo que encargó de todo el resumen, ese estaría. ¿Se lo sabe también? No, ese estaría bueno. Ese estaría bueno. A ver, el resumen de todas las conciencias. La siguiente tarea. Muy bien. Entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar. Mañana resumimos con el Pali, ¿no? Recording stopped.